Damas y caballeros, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes la más cordial bienvenida a esta videoconferencia internacional, estimando el valor de la cartera de activos de propiedad intelectual en las pymes. En realidad, esta actividad académica está dispuesta para ustedes a efecto de que todas las pymes, los emprendedores y el público en general tengan conocimiento de estas herramientas de la propiedad intelectual que propicien la reactivación económica en estas épocas de pandemia. Como ustedes saben, varias de estas conferencias se vienen estimando simplemente para que ustedes puedan empoderarse de estos temas técnicos o conocimientos o argumentos que propone la propiedad intelectual. También pueden ubicar estos mismos temas y otros más en la página web www.escuela-medioindecopy.edu.pe. Al finalizar estos eventos, cada evento les va a llegar una encuesta para que la puedan completar y posteriormente les va a llegar a sus correos electrónicos unas constancias con firma digital. Por aquellas personas que por supuesto hayan participado en la totalidad de estas actividades académicas. En la presente videoconferencia tenemos como invitados especiales a la doctora Mónica Ramírez, quien es socia de la firma de abogados OM Legal Co. de Colombia, y al doctor José Luis Caballero Leal, quien es representante de Jalife Caballero y Abogados y Asociados Bufet de México. También nos acompañará en la presente actividad académica el doctor Daniel Lazo, quien es representante del registro de obras de la Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI. Sin más, con mucho agrado, les dejo tanto a la doctora Mónica, al doctor José Luis y en primer lugar, por supuesto, al doctor Daniel Lazo con ustedes. Adelante, Daniel. ¿Cómo están todos? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Daniel Lazo, encargado del área de registros de la Dirección de Derecho de Autor del INDECOPI. Muy complacido por la invitación y por estar en esta oportunidad, en este importante evento, estimando el valor de la cartera de activos de propiedad intelectual en las MIPES. Como manera introductoria puedo mencionar que, tomando como dato que las MIPES en el Perú representan el 98% del total de las empresas, con un total de 2.282.063 empresas, y de estas de las cuales el 44.9% se encuentran ubicadas en la ciudad de Lima. Es preciso mencionar que al ser un 98% la cantidad de empresas que constituyen este importante sector económico, que son las MIPES, y que dinamizan y mueven el total de nuestra economía, es preciso mencionar que también por efectos negativos de la pandemia, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, por efectos del COVID-19, nuestra producción nacional ha decrecido económicamente en 9.82%, ¿no? Evidenciando una reducción de esta actividad productiva, principalmente en los sectores de alojamiento, restaurantes, manufactura, minería e hidrocarburos, en el sector transporte, en el sector comercio, en el sector de la construcción, ¿no? Que es un sector importante en nuestro país, y en el sector agropecuario y pesca, ¿no? En ese sentido, ¿no? Viendo estas cifras negativas que nos muestra el Instituto Nacional de Estadística, es muy importante cómo la propiedad intelectual o cómo las herramientas que brinda la propiedad intelectual pueden estimar o pueden dar un valor y por repotenciar los activos de propiedad intelectual que puedan conformar estas MIPES, ¿no? En ese sentido, el uso de la propiedad intelectual conformado ya sea por las marcas, por las patentes, por los derechos de autor y los derechos conexos, constituyen una herramienta potencial al servicio de las MIPES para que puedan realizar su labor de comercialización, puedan atraer capitales, puedan proteger sus inversiones, diversificar sus activos, ¿no?
y aumentar el valor agregado de los bienes y servicios que puedan comercializar en el mercado, ¿no? En la actualidad, ¿no? Por los efectos del COVID-19, muchas MIPES no cuentan con los recursos acá en el Perú para contar con una asesoría técnica, una asesoría legal en materia de propiedad intelectual. Ante esta problemática, ¿no? Es preciso mencionar que el INDECOPI ha creado programas, como el programa Reactiva MIPE, que busca acercarse, busca un acercamiento a las MIPES, no solo a nivel de Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Brindándole charlas de capacitación, brindándoles asesoría, para que puedan gestionar de manera más eficiente todos sus activos de propiedad intelectual, ¿no? Es preciso también señalar que una empresa, en este caso una MIPE, pueda contener activos de propiedad intelectual que puedan pertenecer a las 3 direcciones de PI, como por ejemplo una empresa textil pueda tener un signo distintivo, ¿no? Que identifique sus productos, ¿no? Sus prendas de vestir en el mercado y que el consumidor los pueda identificar por sus diseños y también por la calidad de sus productos. Asimismo, hablando en derechos de autor, estas prendas de vestir pueden constituir obras de arte aplicado, ¿no? Que gocen de protección por derechos de autor. Finalmente, hablando de este mismo ejemplo, la maquinaria que confecciona las prendas de vestir podían tener también protección en el campo de las patentes siempre y cuando cumpla con los requisitos, ya sea de novedad como de aplicación industrial, ¿no? En ese sentido, hablando ya de las 3 direcciones, en el caso peruano, ¿no? Que pueden y que protegen los activos de propiedad intelectual de las MIPES, ya podemos mencionar que cada uno tiene sus propias particularidades, desde el campo de patentes, signos distintivos y derechos de autor, ¿no? En el campo de patentes, podemos mencionar que, ¿no? Que se protegen los inventos, los procesos y los productos. En el campo de signos distintivos, ¿no? Las marcas, las lemas, marcas colectivas, denominaciones de origen, marcas de producto, marcas de servicio. Y en el campo de derecho de autor, pues la protección de las obras, ¿no? De obras literarias, software, programas de ordenador, aplicativos, obras artísticas, obras audiovisuales, entre otros, ¿no? También el plazo de protección en el Perú varía para los 3 tipos de direcciones, ¿no? En el campo de las patentes son 20 años, en el campo de signos distintivos son 10 años, ¿no? Renovables cada 10 años, y en el campo de derecho de autor, desde la muerte del autor, 70 años adicionales, ¿no? En el campo de propiedad industrial, que es en el campo de las patentes, como en los signos distintivos, hay una protección, el derecho se va a proporcionar con el registro, ¿no? Es un registro constitutivo de derechos, no siendo así en el campo del derecho de autor, que hay una protección automática, ¿no? Entonces, hablando de esto, nuestra charla de hoy, cómo lograr que las MIPES puedan elevar el valor de sus activos de propiedad intelectual, esa es una pregunta que los expositores, ¿no? Mónica Ramírez de Colombia y José Luis Caballero de México, expertos especialistas en propiedad intelectual, van a responder más en detalle, mencionando pues las diferentes pues, herramientas de propiedad intelectual para este importante sector que mueve la economía nacional, ¿no? Y primero José Luis Caballero nos va a mencionar, nos va de manera introductoria a hablar, pues, ¿no? de la importancia que tienen las herramientas de propiedad intelectual para las MIPES, y más en detalle una parte técnica, Mónica Ramírez nos va ya a mencionar cuáles son el valor, ¿no? de los activos de propiedad intelectual para este importante sector que mueve y dinamiza nuestra economía. Entonces, yo les doy el pase, ¿no? Agradeciendo la oportunidad de la escuela y del INDECOPI a nuestros brillantes expositores. Adelante, José Luis Caballero. Muchas gracias, Daniel. Quiero dar inicio a esta intervención, en primer lugar, saludando a mi colega y amiga
con quien tendré el gusto de colaborar durante esta tarde, Mónica Ramírez de Colombia, y desde luego pues, volver a agradecer a Indecopi en la figura de José Purizaca, el director de la escuela, por la invitación, lo mismo que a Daniela Lizarzaburu de la OMPI por esta convocatoria, y a los demás colaboradores como Catherine y José, que nos han hecho favor de pues, facilitar todas las herramientas para que estos eventos finalmente pues ya cumplan propiamente su tercera semana de realización, todavía con propiamente 3 por delante. Déjenme dar inicio a esta parte introductoria, como bien lo mencionó Daniel, tratando de colocar este tema, digamos, en la justa dimensión que le corresponde. Y quisiera decir de entrada y tratar de eliminar o de concluir con este mito de que por tratarse de una pequeña y mediana empresa, en su estructura y organización hay que obviar o eliminar o dejar de observar los mismos requisitos, protocolos, procedimientos o metodología que por igual recomendaríamos para una empresa de grandes proporciones. Para el caso específico de la regulación de México, una pequeña o mediana empresa es una cuyo número de colaboradores es de 50 para abajo, y a partir de 51 pues cambia la estructura para ser considerada ya como una empresa, digamos, en la extensión de la palabra. Así es que de 50 para abajo es una pequeña y mediana empresa, y como bien señaló Daniel, sujeta, como es el caso de Perú, a toda una serie de regulaciones que pues implican en muchas de sus actividades la intervención del Estado como un órgano regulador, impulsador, o es decir, que impulsa finalmente las actividades en apoyo, evidentemente, de las economías de estas herramientas de producción que son fundamentales en cualquier cadena productiva a la que nosotros nos estemos refiriendo. Pero el primer mito es que por el hecho de ser una pequeña o mediana empresa, no por ello vamos a obviar los mismos procedimientos de naturaleza, yo diría aquí, metodológica, relacionados con la estructuración de una cartera sólida, de una cartera debidamente constituida y perfectamente bien administrada de derechos de propiedad intelectual. Yo creo que la primera frase con la que debiéramos iniciar es que no existe una sola empresa, sin importar cuál sea la dimensión, desde una que tenga 10 colaboradores a una que tenga 100,000 colaboradores, que no descanse sobre una base de activos intangibles constituidos, como muy bien lo dijo Daniel, sobre marcas o signos distintivos, sobre una cartera, un portafolio de patentes que eventualmente suponga innovación y desarrollo tecnológico, sobre secretos industriales, información confidencial, y en muchas ocasiones sobre activos tutelados a través del derecho de autor, que pueden reflejarse o constituirse a través de todo tipo de obras, tanto en sus expresiones literarias como artísticas, como inclusive en un tema que abordamos la semana pasada, que es el desarrollo, por ejemplo, de programas de cómputo sobre los cuales se lleva a cabo la operación o la administración de negocios de toda naturaleza. Y es justamente en esta, digamos, correcta administración y constitución de los activos de propiedad intelectual en donde reside en buena medida el valor económico de las empresas y por lo tanto la posibilidad de llevar a cabo una evaluación o valoración de los activos intangibles sobre los cuales descansa, por de hecho constituir un monopolio desde el punto de vista que al tratarse de la constitución de derechos oponibles frente a terceros derivado de los registros o certificados que las unidades administrativas del Estado confieren a quien lo solicita, los que le permiten a una empresa, insisto, pequeña, mediana o enorme, el poder disponer no solamente del mercado en el cual o hacia el cual están dirigidos los productos o servicios que esa empresa en particular desarrolla o presta, sino establecer en la inmensa mayoría de los casos las condiciones para su adquisición o bien inclusive
los únicos precios sobre los cuales esas actividades, esos productos han de ser prestados. Por esa razón, en esa condición monopólica y por lo tanto de la constitución de derechos exclusivos, la propiedad intelectual juega un papel estratégico, yo diría definitivo, definitorio, al margen, insisto, de la dimensión de la empresa de la que estemos hablando. Por eso, insistir en el rompimiento de este mito consistente en que porque se trata de una empresa pequeña, no vamos a observar ni vamos a seguir metodológicamente el mismo lineamiento de constitución de activos intangibles, de su administración y de su gestión como si se tratara de una gran empresa. Y por eso yo identificaría de entrada 4 acciones que cualquier pequeña y mediana empresa tiene inevitablemente que observar. El primero es, dependiendo del giro de la empresa de que se trate, un poco la actividad que cada uno de ustedes haya elegido para ya sea la fabricación de un producto específico, la prestación de un servicio en particular, identificar la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual que se van a constituir. En primer lugar, preguntar si lo que nosotros vamos a hacer es generar nuestros propios activos de propiedad intelectual, es decir, vamos a ser de alguna manera los que constituyamos el activo per se a través de marcas propias, de procesos o productos que sean sujetos de patentamiento, o vamos a licenciar derechos de terceros. Esta pequeña diferencia entre un esquema y otro evidentemente va a marcar una ruta que, si bien es cierto que no nos va a llevar en direcciones opuestas, sí vamos a caminar en una vía paralela, porque no es lo mismo ser gestores y creadores de nuestra propia propiedad intelectual que administradores de la propiedad intelectual de terceros, porque en lugar de crear riqueza para nosotros, estaremos fortaleciendo la riqueza de un tercero. Lo segundo es un tema que está total y absolutamente orientado a la constitución del inventario de los derechos. Es decir, una pequeña o mediana empresa que ignora sobre qué está constituido su capital intelectual, evidentemente no va a poder desarrollar una correcta administración de los mismos. Por esa razón, es fundamental que cualquier pequeña y mediana empresa identifique, en primer lugar, qué tipo de activos intangibles forman parte de su cartera. Se trata de marcas, se trata de secretos industriales, se trata de información confidencial, se trata de conocimiento, know-how, se trata de patentes de un proceso, de un producto en particular, se trata de activos que están directamente vinculados o relacionados con el derecho de autor, o bien se trata inclusive de un derecho conexo sobre el cual uno ejerce la titularidad, como podría ser una cartera, por ejemplo, de grabaciones sonoras o eventualmente de algún producto que está amparado por esta materia. El tercer elemento que es fundamental que nosotros tomemos en consideración es cuál es el mecanismo de explotación de estos activos intangibles, es decir, cómo añadirles valor. Si nosotros tenemos una cartera de activos intangibles que ya identificamos en el sector de los signos distintivos o de las patentes o de los secretos industriales o del derecho de autor, la pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo le añado valor a esos activos intangibles? Y entonces uno tiene que determinar si es a partir de un mecanismo de comercialización directo o eventualmente a través, por ejemplo, del otorgamiento de licencias en favor de terceros o inclusive del emprendimiento de un negocio de franquicia en donde lo que vamos a propiciar es justamente la expansión y la rentabilización de ese modelo de negocio para provocar que nos convirtamos nosotros en una fuente, por ejemplo, de generación más de riqueza a partir del pago de regalías que realmente de la inversión propia en el desarrollo de ese activo en particular en un mercado determinado. Les voy a dar un ejemplo que pudiera ustedes sorprenderles. Hay una compañía que tiene muchos años en los Estados Unidos vendiendo equipo tecnológico, básicamente calculadoras, estas que hacen operaciones matemáticas de muy alto rendimiento, que se llama Texas Instruments. Pues yo les puedo decir hoy que prácticamente el 70% de los ingresos de esta compañía, que ascendieron a más de $200 millones anuales, provenía del licenciamiento de las marcas y de la tecnología a través de múltiples patentes, en lugar justamente de constituir per se una actividad donde ellos llevan a cabo la venta. Y otro de los ejemplos quizá de los que
mayor impacto desde el punto de vista económico pueden de alguna manera ilustrar el valor de una cartera de intangibles correctamente administrada es la de esta famosa marca de zapatos deportivos que es Nike o Nike, como ustedes lo quieran mencionar, la de la famosa paloma, en donde prácticamente esta empresa no es dueña de otra cosa que no sean de patentes y de marcas, pero no tienen propiedad ni sobre computadoras, ni sobre edificios, ni sobre nada. Lo único que hacen es licenciar la fabricación del producto y después recoger a través del pago de regalías los beneficios económicos de una correcta y yo diría rigurosa administración de sus activos de propiedad intelectual. Marcas, por ejemplo, imagínense ustedes que la marca identificada a través justamente del signo distintivo que distingue un producto o un servicio de otro de su naturaleza, no es otra cosa más que el mejor vendedor que puede tener una pyme. El mejor vendedor. Y es el mejor vendedor porque ustedes a la marca no le pagan salarios, la marca no los demanda por tiempo extraordinario, la marca no les pide vacaciones, la marca no se enferma, porque finalmente la marca es un sinónimo de una experiencia positiva de consumo y por lo tanto, cuando un consumidor ha tenido justamente esa interacción en donde lo que ha recibido a través de un signo distintivo es satisfacción por la calidad o por los atributos propios del producto, se convierte per se en el mejor elemento de venta con la que un titular de un derecho, una pequeña o mediana empresa puede disponer. Por esa razón, es bien importante que ustedes como operadores, administradores o propietarios de una pequeña o mediana empresa no subestimen el valor de sus activos intangibles tomando en cuenta el tamaño o el volumen de la actividad. Está perfectamente claro que una pequeña o mediana empresa no va a ir no va a ir a competir en el mismo mercado de consumo que Procter & Gamble o que Unilever o que Colgate o que Nestlé. Claramente sabemos que no tenemos esos potenciales, pero con la debida, digamos, inventiva, con la estrategia y sobre todo con la correcta administración de la cartera, finalmente este tipo de pequeñas empresas son generadoras de riqueza y a la postre, tomen ustedes en consideración que cuando se dan a cabo muchas de las fusiones y adquisiciones, son las grandes empresas las que acaban fusionando o adquiriendo a la pequeña mediana empresa en función justamente del éxito de la propiedad de una patente sobre un proceso inventivo, un proceso de desarrollo, o bien una marca que ha logrado generar un posicionamiento importante en el mercado, o sobre un activo protegido por derechos de autor que acaba evidentemente teniendo una identificación particular en un mercado de consumo determinado. Entonces, ¿cómo o qué recomendaciones puntuales? La primera es, construye tu propia marca. Hay, evidentemente, en el mercado cualquier cantidad de información relacionada con las mejores prácticas que existen en relación con la gestión, administración de los bienes de propiedad intelectual, pero yo les diría, construye tu propia marca, marcas propias que no se parezcan a marcas de la empresa, marcas que sean fácilmente pronunciables, marcas que estén compuestas por palabras que no sean descriptivas de las características del producto de que se trate, marcas fantasiosas, marcas que permitan justamente el fenómeno de la recordación, porque no se estriba en mucho el éxito finalmente de un signo distintivo. Analiza el valor que tiene el activo intangible que tienes en tu poder. Uno se sorprendería de repente cuando lleva a cabo estas actividades de evaluación, cuál es el valor que un valuador le da finalmente a la marca cuando se está en operaciones probablemente de la venta del negocio, y eso es muchas veces motivo para que se desista uno de la venta y se constituya en un impulso para seguir adelante con un negocio cuando uno se da cuenta de que efectivamente esa marca en realidad tiene mucho mayor valor, posicionamiento, reconocimiento, recordación en un mercado del que uno mismo está imaginando. Si uno no tiene un activo de propiedad intelectual propio, hay que licenciar uno que tenga mucho peso. Es decir, no se exige como una condición para el emprendimiento de un negocio que uno tenga que ser necesariamente dueño de la marca. Es lo ideal, evidentemente, pero cuando no se tiene hay que licenciar una para darle un valor añadido o agregado a los productos que nosotros estamos haciendo. Y finalmente, hay que poner las marcas a trabajar, hay que poner los derechos de autor a trabajar, hay que poner las patentes a trabajar. No se trata de acumular una cartera de activos, sino
de buscar los mecanismos y fórmulas de negocio para que esos activos sean los generadores de riqueza y precisamente a través de esquemas de licenciamiento, a través de mecanismos de franquicia, sean terceros los que también generen ese valor agregado, ese valor añadido, con el cual nosotros evidentemente acabemos constituyendo un capital intelectual de gran importancia. Recuerden ustedes que una estrategia correcta de administración de propiedad intelectual tiene como propósito alinear justamente los objetivos de la empresa, tratando de maximizar la rentabilidad en lo que se constituye el valor capital de las empresas. Es decir, cuando uno identifica que en la correcta administración de los activos intangibles se pueden definir estrategias, esto es lo que finalmente rentabiliza al máximo la posibilidad, evidentemente, de obtener provecho económico. Recuerden ustedes que el hecho de ser una pequeña y mediana empresa no nos exime de ir adelante con el registro oportuno de las marcas. Eso es fundamental. Si uno va a emprender un negocio, lo primero que hay que saber es qué marca o con qué marca voy a comercializar mis productos o servicios. No puede ser posible que este tema, que se convierte finalmente en uno no solamente de inversión, sino de capitalización de nuestro esfuerzo cotidiano en el sector industrial o de servicios en el que nos desarrollemos, quede a la deriva como el último de elementos a los cuales le ponemos atención. Déjenme platicarles un caso típico que en el mundo del derecho de autor sucede con una enorme frecuencia. Imaginen ustedes a un editor de una nueva revista que va a poner en circulación, que va a hablar sobre, pues, temas relacionados, por ejemplo, con el giro de la moda y las relaciones públicas y la socialité y todo esto. Y entonces se dedican durante 6 u 8 o 10 meses a hacer una investigación de mercado, colocación, grupos de análisis y finalmente determinan cuál es la mejor portada con la cual publicar el ejemplar número 0 y después seleccionar a las grandes plumas para que escriban los artículos y contratar a grandes fotógrafos y llevar a cabo sesiones verdaderamente exhaustivas de publicidad. Y finalmente, el día de la presentación de la revista con la convocatoria de todos los medios, la prensa, el público, las celebridades y demás, alguien dentro de la empresa se voltea y le pregunta al abogado, oye, ¿y el título de la publicación ya lo tenemos registrado? Y en eso el abogado palidece y dice, no, pues es que nadie me dijo que teníamos que registrarlo. Y resulta que cuando se hace la búsqueda, ese título ya está ocupado. Y ustedes invirtieron 8 meses o 10 meses de su tiempo en colocar y posicionar un título del cual no pueden disponer y resulta que ese título es el vehículo de comunicación que pretende colocar ese producto en el ánimo del consumidor. Pues para atrás con todo su esfuerzo, con toda su inversión, con toda su publicidad y con todo, porque el título, que es el punto de partida finalmente de este negocio, no está disponible. Trasladen ustedes esto a un empaque de un arroz o de un frijol o de una bebida o de la prestación de un servicio. Entonces, aquí hay que empezar por el principio. Lo primero es primero siempre. Entonces, no pueden ustedes emprender un negocio y dejar hasta el último minuto el otorgamiento o digamos, la gestión de obtención de un signo distintivo, cuando es a partir de ese signo distintivo como ustedes pretenden, evidentemente, constituir una actividad económica como tal. La revisión justamente de esa cartera de activos intangibles con toda la oportunidad y el tiempo posible y particularmente llevar a cabo las renovaciones de todos los derechos de propiedad intelectual en tiempo. Lo dijo Daniel y lo dijo con toda claridad y yo diría con toda corrección. Hay derechos que por su condición dentro de nuestras respectivas leyes nacionales son renovables en forma periódica, en las marcas cada 10 años. Los derechos de autor en su inmensa mayoría están dictados por periodos de duración no sujetos a renovación. El tema de las patentes está sujeto a un periodo único a cuya expiración se incorpora en el dominio público, pero hay otros que rutinariamente requieren justamente tener en cuenta los vencimientos, las patentes, por ejemplo, el pago de las anualidades para mantener vigentes los derechos que se otorgan. Y así sucesivamente, queridos amigos, estos temas relacionados con la propiedad intelectual
forman parte obligatoria, insisto, son la base sobre la cual es absoluta y totalmente indispensable constituir un negocio a partir justamente del esquema de la pequeña y la mediana empresa. Estos comentarios introductorios servirán simple y sencillamente como punto o base de reflexión de lo que mi colega, la doctora Mónica Ramírez, continuará exponiendo para que una vez que ella concluya con su intervención, podamos pasar en la parte final de, de este conversatorio el día de hoy a tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones a partir de las preguntas que seguramente querrán formularnos. Por su atención, muchas gracias. Mónica, te cedo la palabra. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, José Luis. Buenas tardes para todos los que nos acompañan. Un saludo muy especial a nuestros amigos del INDECOPI, con nuestro reiterado agradecimiento por habernos invitado a participar en este ciclo de conversatorios tan interesante que se realiza con el apoyo de la Academia de la OMPI. Yo voy a compartir aquí una presentación que tengo para tratar de hacer un poco más sencilla el entendimiento de este tema, que no es sencillo, el de la estimación del valor de la cartera de activos de propiedad intelectual. Entonces, si me disculpan un segundo, intentamos aquí compartir la pantalla y estamos listos. Bien, ahí la ven, sí. Listo. Ahí la estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí, Daniel? ¿Me confirmas? Ah, gracias, Catherine. Vale. Bueno, entonces vamos a arrancar con este tema, una magnífica introducción de Daniel y de José Luis a un tema que venimos desde hace varios días en este ciclo de conversatorios reiterando. Seguramente muchos de ustedes nos han acompañado en las charlas anteriores y son testigos de que hemos sido supremamente insistentes en que es muy importante tener en cuenta unas importantes claves para la gestión adecuada de los activos de propiedad intelectual. También hemos dicho que esto no es un tema de grandes corporaciones, que por supuesto, y como lo marcó muy bien recientemente José Luis, el tema de la propiedad intelectual también es muy importante para las MIPES, porque todos los empresarios, sin excepción, se fundan su actividad en activos de propiedad intelectual. Entonces, lo importante aquí es no solamente identificarlos adecuadamente para evitar riesgos legales contra terceros, para asegurar la protección efectiva que les dé el derecho exclusivo, sino que también es clave que los activos sean no solamente identificados, sino bien valorados para que puedan servirnos dentro de toda nuestra actividad empresarial. Entonces aquí vamos a ver por qué es importante esa valoración, qué es lo que debemos valorar y adicionalmente cómo lo debemos valorar, es decir, cuáles son esos mecanismos o estrategias que existen para hacer la valoración. Voy a hacer una precisión inicial. Este tema de la valoración de los activos de propiedad intelectual es un tema que requiere un acompañamiento o un apoyo interdisciplinario, es decir, aquí es fundamental recibir apoyo de temas contables y financieros, de manera que la exposición que vamos a hacer el día de hoy es una exposición que pretende generar, digamos, conciencia sobre la importancia de hacer esta evaluación de una manera adecuada y orientarlos acerca de cuáles son esos mecanismos y esos procedimientos que existen para hacerlo. Pero ya al momento de hacer la valoración, pues nuestra sugerencia y nuestra invitación es que cuenten con un apoyo no solamente jurídico, que es muy importante, de propiedad intelectual, sino también con un apoyo contable y financiero especializado en estos temas. Bien, entonces aquí vamos a ver cómo se realiza esa evaluación. Entonces, lo primero es, estamos hablando de una cartera de activos de propiedad intelectual. Y ya con la introducción que hicieron Daniel y José Luis, puedo pasar muy rápidamente por aquí. Ya ustedes han identificado que dentro de una MIPE podemos tener muchos activos de propiedad intelectual, ¿verdad? No solamente los relacionados con
con derechos de autor, porque, por ejemplo, la empresa genera unas obras literarias, artísticas o científicas que son objeto de protección por el derecho de autor, o también un programa de ordenador, un software o una base de datos que también pueden ser objeto de protección por esta rama de la propiedad intelectual. Y en ese caso, como lo marcaba también Daniel, pues tenemos una protección, un monopolio exclusivo que nos otorga la ley sin necesidad de haber hecho un registro previo, porque la ley es la que otorga el derecho sobre ese tipo de obras protegidas. También es posible que dentro de los activos de propiedad intelectual que empecemos a identificar dentro de la MIPE, lo que tengamos sean unos signos distintivos, ¿verdad? Unas marcas, unos lemas comerciales, de pronto nombres o enseñas o rótulos del establecimiento de comercio. Ese tipo de signos distintivos, como lo hemos visto también en charlas anteriores, requieren, en particular las marcas y los lemas, requieren un título de protección otorgado por el Estado, en este caso a través del INDECOPI, de manera que si yo estoy en el mercado, y con el ejemplo magnífico que nos dio José Luis, que quedó muy claro para todos, si estoy en el mercado con un emprendimiento, con un producto, con un servicio, y ya definí cuál es el signo distintivo con el que lo estoy presentando a los consumidores, pues es importantísimo que ese signo distintivo se registre ante el INDECOPI para poder garantizar, uno, que tengo los derechos exclusivos sobre ese signo, y dos, que no estoy infringiendo derechos de terceros, porque esa es otra posibilidad que también ocasiona un riesgo legal altísimo. Entonces, esa es la otra categoría. Y la otra categoría de propiedad industrial, que también Daniel ya en la introducción habló sobre ello, son las nuevas creaciones. Todas estas estos elementos que se crean por parte de los inventores, invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, todo esto entra aquí dentro, en esta categoría de nuevas creaciones, que por supuesto también para tener la exclusividad sobre este tipo de derechos, tengo que contar con un título otorgado por el Estado. Nuevamente, a través del INDECOPI, puedo solicitar el otorgamiento de esa patente, de ese derecho exclusivo sobre una invención, que puede ser un producto o un procedimiento que presenta una solución tecnológica, o una patente de modelo de utilidad, que es esa nueva forma que yo le doy a algo que ya existe, pero que le otorga una ventaja funcional o técnica a un producto, y puedo sobre esa mejora pedir el derecho exclusivo a través de una patente de modelo de utilidad, o los diseños industriales, que son las formas que generan unos cambios estéticos al producto, no funcionales, pero que son novedosos. Entonces, ya identificamos, y de todas las charlas anteriores y de las introducciones de hoy, nos queda claro que dentro de la MIPE es perfectamente posible que yo ya pueda identificar cuáles son esos activos de propiedad intelectual, identifique si están adecuadamente protegidos o si de pronto no tengo los derechos concedidos y tengo que ir al INDECOPI a solicitarlos, y ya, digamos, sé con qué derechos de propiedad intelectual cuento. Ese es un primer e importante paso. Pero, ojo, no todos esos derechos de propiedad intelectual corresponden a la categoría de lo que se llama activos intangibles. Los activos intangibles son una noción que tiene un componente legal y un componente económico, y se pueden valorar. ¿Qué es un activo intangible? De acuerdo con ese aspecto legal, el activo intangible está conformado por un derecho de propiedad, en este caso, por un bien inmaterial. ¿Bien? Y el otro aspecto de la definición de activo intangible es un aspecto económico. ¿Qué quiere decir? El activo es el que puede generar ingresos o beneficios a la empresa. Es decir, no todos los activos que yo tengo de propiedad intelectual, no todos los derechos de propiedad intelectual que yo tengo, o todos los activos o bienes intangibles que pueda tener en la empresa, son objeto de valoración como activos intangibles, porque para esto tienen que presentarse las dos cosas. Uno, que sea intangible. Dos, que corresponda a una categoría que contablemente se conoce como activo y que implica que ese bien inmaterial puede generar un beneficio o un ingreso a la empresa. Entonces, fíjense aquí, tenemos una primera gran conclusión. No todos los intangibles son activos. Y eso es lo que justifica o nos da o nos resalta lo que mencionaba José Luis hace un instante, y es la importancia de gestionar adecuadamente, identificar y gestionar adecuadamente, proteger adecuadamente, supervisar adecuadamente cómo manejo internamente mis activos de propiedad intelectual. Porque si yo lo que quiero es que esos derechos de propiedad intelectual sean considerados como unos activos intangibles, es importantísimo que yo haga una adecuada gestión de ellos,
para que se vuelvan unos activos importantes, relevantes dentro de la empresa. Es decir, estos activos van a tener valor económico cuando permiten crear una ventaja competitiva frente a otros empresarios y me van a generar unos beneficios económicos. Entonces, en nuestra primera conclusión, cuando ya identifiqué cuáles son esos derechos de propiedad intelectual, tengo que hacer sobre ellos una gestión adecuada de esos mismos derechos para poderlos considerar como unos activos que generan unos beneficios económicos para la empresa y por ende poder tomarlos como activos intangibles. Y aquí lo segundo que nos preguntaríamos después de saber cuáles son los que puedo valorar es ¿para qué me sirve valorar esos derechos de propiedad intelectual como activos intangibles? ¿De qué me va a servir? Y entonces aquí yo voy a hacer alusión a un refrán o un dicho muy popular en Colombia por lo menos que dice ¿cuánto tienes, cuánto vales? Y aquí fíjense la importancia de identificar qué tengo y luego identificar cuánto vale eso que tengo y para qué me va a servir. ¿Cuál es la finalidad de hacer una evaluación de activos intangibles? ¿Con qué propósito lo hago? ¿Para qué voy a hacer la evaluación? Entonces aquí vamos a encontrar tres finalidades o digamos muchos usos que corresponden a tres categorías de finalidades o propósitos. Uno de ellos es todo lo que sirve para la comercialización. Y ahí José Luis también nos recordaba algo súper importante que también hemos tenido oportunidad de ver en otras charlas anteriores y es el derecho de propiedad intelectual es un derecho que cobra mayor importancia cuando se logra comercializar con él. Es decir, si yo obtengo una patente de invención, porque por ejemplo, en Colombia recientemente se otorgó por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio una patente a una universidad que desarrolló una prótesis para un pie, pero que está realizada con unas fibras naturales a partir de una planta que se da en Colombia. Y entonces, este tipo de invención, pues que se consideró altamente novedosa y que además representa una solución en términos ambientales, económicos, para quienes necesitan las prótesis, pues fue, digamos, le fue otorgada este derecho exclusivo por mucho tiempo, por 20 años, y que le implica unos derechos excluyentes para que solamente la universidad, que es el titular, pueda usar, fabricar y vender ese tipo de producto. Está perfecto, tienen una patente. Pero, ¿qué ganamos con tener un derecho de patente y no explotarlo? Es decir, tengo el título otorgado por la superintendencia, lo cuelgo en la oficina y ¿qué hago con él? Entonces, aquí el sistema de propiedad intelectual y el incentivo que generan los derechos exclusivos que se otorgan a los titulares de derechos de propiedad intelectual funciona bajo la base de que todo esto va a estar, digamos, puesto en el mercado, de que esto se va a comercializar, de que esto se va a explotar. Entonces, si yo obtengo la patente, pero la guardo, simplemente me guardo ese derecho exclusivo, no exploto la invención, o no la comercializo, o no la licencio, no la transfiero, no hago nada con ella y simplemente no produzco, no monto mi unidad de negocio con ese producto, en este caso patentado, ¿de qué sirve tener la patente? ¿Y de qué sirve movilizar todo un tema de investigación y desarrollo para luego tener una patente quieta? Entonces, fíjense que el ciclo de la innovación se cierra cuando yo no solamente investigo, desarrollo, diseño, creo, obtengo la patente, tengo el derecho, tengo la exclusividad, pero si no hago nada con eso no se cierra el ciclo de la innovación. Por eso es importante incentivar a que todos los inventores, en este caso el ejemplo de la patente que estoy dando, para que todos los inventores terminen monetizando eso, para que hagan algo con eso. Bien sea que lo exploten directamente montando su unidad de negocio o lo licencien o transfieran esa tecnología. Entonces, por eso es muy importante el fenómeno de la comercialización en los derechos de propiedad intelectual. ¿Qué pasa con las marcas? Que es otro activo importante de propiedad intelectual. Yo tengo un signo distintivo sobre el cual me otorgan una exclusividad, claro, pero estoy usando esa marca en el comercio, identificando mis productos o mis servicios y ahí estoy de alguna manera explotando
adecuadamente ese signo distintivo. Que no la estoy utilizando, bueno, puedo licenciársela a un tercero para que la utilice en el mercado sobre ese tipo de productos o servicios para los que me la habían concedido. O simplemente puedo transferírsela a un tercero para que también haga uso de ella en el comercio. ¿Se fijan? Entonces, los derechos de propiedad intelectual nos dan un sinfín de posibilidades de monetizar esas creaciones. Entonces, en este ámbito, digamos, en esta primera categoría de lo que es los propósitos de comercialización, pues hay muchas cosas en las que voy a necesitar valorar mis derechos de propiedad intelectual como activos intangibles, es decir, presumiendo que ya pasamos el primer chulo, que es esos derechos de propiedad intelectual son activos intangibles porque me generan un beneficio y unos ingresos a la empresa. Entonces, ¿para qué me sirven? Repito, para todo lo que tenga que ver con transacciones relacionadas con comercialización. Fíjense ustedes, si voy a transferir o vender ese activo, si voy a vender la marca, si voy a vender los derechos que tengo sobre una patente de invención, pues ahí, o unos derechos patrimoniales que tengo sobre una obra protegida por el derecho de autor, pues esa transferencia de los derechos, en cualquiera de estos casos que mencioné, requiere que yo haga una valoración de cuánto valen esos derechos, cuánto vale ese activo intangible que tengo. Entonces, para transferirlo es clave valorarlo, saber cuánto puedo pedir por esa transferencia. Y lo mismo ocurre en los casos de licenciamientos, para una o para la otra parte del contrato. En una licencia, que es otra forma de explotar los derechos de propiedad intelectual, no estoy transfiriendo el derecho. Las licencias son meras autorizaciones. Entonces, si yo soy el titular de una marca o de una patente o de un derecho de autor sobre una obra o un software, por ejemplo, si yo soy el titular y no me quiero desprender de los derechos, pero sí quiero explotarlo y monetizar eso de alguna manera, puedo licenciarlo, es decir, permitirle a terceros que utilicen en el mercado ese derecho que era exclusivo mío, permitirles que lo utilicen y que puede ser gratuito o puede ser oneroso. En el caso en que yo quiera cobrar algo por esa licencia, es decir, explotarlo económicamente y tener un ingreso por allí, pues tengo que definir también cuánto va a costar esa licencia, a cuánto van a corresponder las regalías. Pero para tasar las regalías de esa licencia, pues tengo que definir y tener claro cuánto vale ese activo intangible. Entonces, ahí es importante para las partes tener claridad de cómo se valoró ese activo intangible, cuánto vale y cuánto me pueden cobrar por regalías. Lo otro es para determinar participación en alianzas estratégicas o aportes en sociedades. Fíjense ustedes que eso se está volviendo muy común, que las empresas hagan alianzas estratégicas para participar en proyectos particulares. Y entonces, fíjense que si yo, por ejemplo, soy la empresa titular de los derechos de propiedad intelectual sobre un software y hay otra empresa que quiere trabajar y aliarse conmigo para presentar un proyecto a un tercero, pero esa empresa va a aportar otro tipo de cosas, plantas, equipos, personal o incluso otros activos intangibles, pues es clave que para que definamos la proporción de la participación en ese proyecto, los dos tengamos claro cuánto vale el activo de propiedad intelectual de cada uno, es decir, el valor del aporte que estamos haciendo en esa alianza estratégica. Lo mismo pasaría en una sociedad. Si quiero hacer un aporte a una sociedad, al capital de una sociedad con un derecho de propiedad intelectual, pues es más que necesario saber cuánto vale ese derecho de propiedad intelectual y en consecuencia calcular el aporte. En los procesos de reorganización empresarial también es clave tener muy identificado y muy claro cuánto valen los activos intangibles. Porque fíjense que muchas veces las empresas tienen una gran cantidad de activos intangibles que pueden estar ya valuados en sus estados financieros y esas empresas por alguna razón entran en un proceso de crisis. Entonces puede ocurrir que la empresa esté en una crisis, pero amerite o pueda salvarse con un proceso de reorganización empresarial o de reestructuración patrimonial, o que ya esté muy mal, no tenga salvación y se vaya para un proceso de liquidación. En cualquiera de esos casos, en procesos de crisis, es importante que se tenga adecuada valoración de los activos intangibles, porque eso es prenda de los acreedores y ahí vamos a tener la claridad de cuál es el activo que tengo para, uno, hacer, proceder a salvar la empresa, o dos, en el caso de la liquidación, poder determinar cuál es el activo que tengo para entregarle a mis acreedores y liquidar la operación. Y otro que es súper importante, al que yo le tengo fe todavía,
que se llama las garantías mobiliarias. Sé que en Perú desde el 2018 está reglamentado ya el tema de la garantía mobiliaria, en Colombia también hace ya unos años lo tenemos. Lamentablemente creo que ninguno de los dos países es algo que ha logrado despegar en relación con el tema de los activos intangibles. Las garantías mobiliarias o a través de este régimen lo que se busca es que otro tipo de derechos que tradicionalmente no se utilizaban como garantías para soportar créditos u otras obligaciones, se utilicen ahora no solamente los bienes tangibles que decía, usualmente se utilizaban, sino promover que también se reciban como garantías de esas acreencias derechos intangibles. Dentro de esos bienes que pueden ser objeto de garantía mobiliaria, específicamente la ley en el Perú, así como en Colombia en su momento también lo hizo, se admite específicamente la posibilidad de que los derechos patrimoniales de autor, los derechos de patente, nombres comerciales, marcas y otros derechos de propiedad intelectual sean objeto de garantía mobiliaria. Es decir, fíjense lo importante, que si yo soy un autor y tengo unos derechos patrimoniales sobre una obra, que si yo lo que tengo es una patente de invención, o la empresa tiene una patente de invención, o tiene una marca concedida, ese derecho de propiedad intelectual me sirva como una garantía mobiliaria. ¿Para qué? Para garantizar alguna creencia, unas obligaciones, por ejemplo, un crédito financiero o con el sector real. Entonces, este es un vehículo muy importante para mover y para promover, sobre todo, la confianza inversionista en este tipo de derechos. Fíjense que en el artículo 48 de este decreto legislativo peruano dice que en la ejecución de la garantía mobiliaria, es decir, cuando se incumple la creencia, cuando se incumple la obligación y se debe ejecutar esa garantía, dice, se emplea como referencia al valor y, de ser el caso, las condiciones y mecanismos de valorización del bien o bienes en garantía que las partes acuerdan. Entonces, este decreto ya, digamos, advierte, ¿no? Prevé que en el caso de los derechos intangibles, es muy importante que las partes, para utilizarlo como una garantía mobiliaria, se pongan de acuerdo en cuál es el método a través del cual vamos a hacer la valoración del intangible o más deseable todavía, definir cuál es el valor que tiene claramente ese activo y representarlo en esa garantía para que al momento de la ejecución no haya problema. Entonces esto, les decía yo que lamentablemente como que no ha arrancado con tanto impulso como uno quisiera, pero es absolutamente entendible porque el sector financiero y el sector real, los inversionistas, las incubadoras de empresas, etcétera, todavía sienten un poco de desconfianza en otorgar créditos o financiación o promover inversiones, dar subsidios, etcétera, basados en una garantía que es un derecho intangible. Entonces, esto se tiene que promover, se tiene que utilizar, se tiene que conocer adecuadamente. Yo creo que eso seguramente en algún momento va a arrancar, pero para eso es importante que tengamos claro cuáles son esos métodos de valoración. Bien, el segundo, digamos, grupo de fines para los cuales es importante hacer valoración de los derechos es para las controversias, fines litigiosos. Fíjense que cuando yo tengo un derecho de propiedad intelectual y sobre ese derecho alguien está ocasionando una infracción, por ejemplo, una reproducción o una comunicación pública sin autorización, en el caso de una obra protegida por el derecho de autor, una distribución no autorizada, o en el caso de una patente, están utilizando o fabricando ese producto que es objeto de la patente sin autorización del titular, o alguien está utilizando en la marca un signo que es idéntico, semejante y causa una confusión con un tema de una marca registrada. Ese tipo de infracciones, cuando yo el titular quiero iniciar una acción por infracción de derechos, es absolutamente importante que tenga claro cuál es ese valor del activo intangible, además de luego cuál va a ser el valor del perjuicio que voy a reclamar, ¿no? Y que además tendré que probar. Pero eso es otro, digamos, es la segunda parte de este tema en las infracciones. Lo primero es, tengo que saber cuánto vale mi derecho para calcular luego cuáles fueron esos posibles perjuicios que se ocasionaron sobre ese derecho exclusivo que tengo. Entonces, en las controversias también es importantísimo tener clara la valoración. Y tercero y último grupo de
finalidades por las cuales es importante valorar o para las que sirve valorar los activos de propiedad intelectual o activos intangibles, es algo que ya he mencionado en otras charlas de este ciclo, que es para hacer una adecuada gestión empresarial. Es importantísimo que los derechos de propiedad intelectual se gestionen adecuadamente al interior de las empresas, que se haga un inventario de ellos, que se reconozca cuáles son, que se tenga claro si sobre esos activos que yo estoy utilizando efectivamente tengo la protección legal, tengo el reconocimiento del derecho, que no estoy ocasionando infracciones tampoco a terceros, saber cuánto valen, por supuesto. Entonces, todo esto es importante dentro de mi plan de negocios. Acuérdense que el plan de negocios es la hoja de ruta que me dice cuáles son los objetivos y cuáles son esas dificultades que me puedo estar encontrando en el camino, cuáles son las oportunidades que tengo, las ventajas y cuáles son las mejores estrategias para lograr los fines que me estoy trazando. Y dentro del plan de negocios, por supuesto, es clave contemplar los derechos de propiedad intelectual cuando son realmente algo que me otorga una ventaja competitiva. Lo segundo es dentro de la planeación tributaria. Por supuesto, al hacer planeación tributaria es importantísimo saber cuáles de mis activos son activos intangibles y valorarlos adecuadamente. Y lo tercero es el apalancamiento financiero. Que ya mencioné algo de esto, una incubadora de empresas, un inversionista, o podría ser, digamos, una entidad del sector financiero también, no va a poner un peso en un crédito en una empresa basado en unos activos de propiedad intelectual que sean inexistentes o no valorados. Entonces, claro, para el apalancamiento financiero muchas veces se hace uso, y la gran mayoría de casos, se hace uso de activos tangibles. Claro, plantas, equipos, etcétera, y todo eso sirve para apalancarme financieramente. Pero también los activos intangibles son claves dentro de un apalancamiento financiero, especialmente si mi actividad se basa fundamentalmente y los beneficios y los ingresos que tengo se basan fundamentalmente en un derecho de propiedad intelectual. Un emprendimiento que se base en la venta, por ejemplo, de un producto novedoso que tiene una patente otorgada por el INDECOPI, es un negocio valioso que deriva sus ingresos y sus beneficios del hecho de tener un derecho exclusivo sobre ese producto. Y si el derecho se pierde, pues por supuesto se pierde el centro del negocio, el corazón del negocio. Cuando estoy buscando crédito, por ejemplo, y demuestro que mi empresa tiene unos activos importantísimos de los que deriva esos beneficios, pues por supuesto sobre esos activos de propiedad intelectual, esos activos intangibles adecuadamente valorados, voy a tener mucho más éxito en esas estrategias de apalancamiento financiero, porque van a haber mucha más seriedad en ese activo. Ahora, y ya agilizo un poquito, el proceso de evaluación de activos intangibles es justamente eso, un proceso. Es decir, no es un método, no es un esquema, no hay una forma única de hacer valoración de activos intangibles. El proceso o el esquema de evaluación de activos intangibles es un proceso que está compuesto por 5 elementos. Uno de los cuales es definir cuál es el método de valoración. Pero es un elemento que no se puede ver, digamos, alejado de los otros elementos del proceso. Entonces, esto es un proceso, digamos, que es importante ir o tomarlo paso a paso. Y ese proceso lo que hace es dar una garantía de seriedad, de que esto no es subjetivo, no es el valor que yo le quise poner porque estoy encariñado con la marca, porque estoy encariñado con mi emprendimiento, sino que efectivamente seguí una ruta marcada por estándares internacionales que me dice, aquí hay unas fases de un proceso que tienen que cumplirse y lograr que esto se determine un valor de la manera más objetiva posible. Entonces, este proceso, por eso se dice que busca generar confianza entre la empresa, los accionistas de la empresa y todos los stakeholders que tiene la empresa. Entonces, esto genera confianza en la medida en que se sigan todos estos pasos o hitos dentro del proceso. Y con esto lo que se busca finalmente, o el fin último de esto, es promover que haya una mayor inversión en activos intangibles para que se aumente su comercialización. Este proceso tiene 5 elementos, como les decía,
El primero es un marco legal de la evaluación de activos. En Colombia, por lo menos, existe una ley desde el 2013 que desarrolla todo lo relacionado con la evaluación de activos, tangibles e intangibles. Entonces, son reglas específicas para la actividad de los valuadores. Esas reglas existen en todos los países. En Perú también existen esas reglas especiales o marcos legales que digamos, dicen cómo debe hacerse esa evaluación de activos. Entonces, lo primero es cumplir con las normas de evaluación de activos. Dos, definir e identificar, tener claro cuál es el marco legal de esos derechos de propiedad intelectual. Porque ese marco legal es el que me va a decir si esos activos que yo ya identifiqué en mi inventario tienen una vigencia limitada o tienen una vigencia extendida, cuáles son las limitaciones que me da el derecho. Entonces hay cosas a las que yo me puedo oponer, cosas a las que no me puedo oponer. Entonces ese marco legal me va a permitir identificar de qué tipo de activo de propiedad intelectual estamos hablando. Si es un activo que me da unos derechos más grandes o unos derechos tal vez un poco más restringidos, y en tiempo y en alcance territorial lo mismo. Entonces por eso es importante, lo segundo, analizar muy bien a qué tipo de activo de propiedad intelectual corresponde el que yo tengo o los que tengo. Lo tercero que hay que tener en cuenta dentro de este proceso es el marco de normas contables y financieras. No solamente las normas internacionales de contabilidad, las NIC, las NIF también son importantes tenerlas en cuenta en este caso. Todas las normas locales que existan sobre temas contables y financieros, pues por supuesto son las que tengo que tener en cuenta. Fíjense la importancia de esto porque en este tercer punto, en el marco de normas contables, es donde encontramos la definición con la que arranqué. ¿Qué es un activo intangible? No cualquier intangible es un activo intangible en términos contables. Entonces, por eso aquí es importante tener claro el marco de normas contables y financieras que tengo que seguir. Cuarto, y tal vez el rockstar de todo este proceso, el más importante de los elementos y que todo el mundo quiere saber de él, que son los métodos y los enfoques que existen para hacer evaluación de intangibles, que son muchísimos, de acuerdo con todas las normas internacionales y locales, puede haber muchos métodos y muchos enfoques de hacer evaluación, no hay uno solo. Para definir cuál es el método y cuál es el enfoque, tenemos que tener claro cuál es el activo intangible que estoy valorando y dos, para qué va a ser la evaluación, es decir, cuál es el fin, si es para venderlo, si es para licenciarlo, si es dentro de un proceso, etc. Y quinto, todo esto debe terminar con un análisis final que recoja la reflexión de todo lo que se hizo y que verifique la coherencia y la consistencia de los resultados. Es decir, si todo esto analizado con el método que apliqué resulta coherente. Me suena que un comprador vaya a comprar o alguien vaya a licenciar por ese valor que estoy definiendo, entonces tengo que mirar si eso es coherente con el mercado. Por eso, y aquí tenemos una segunda gran conclusión de esto, es que no solo es importante definir los métodos y los enfoques, que es tal vez la preocupación que todo el mundo tiene cuando va a hacer evaluación. ¿Cuál es el método que utilizo? ¿Cuál es el enfoque? No solo es importante trabajar el método, hay que considerar todo. El tipo de activo, las condiciones de mercado, de la competencia, el desarrollo de la tecnología, la comerciabilidad del activo, si esto es algo que realmente se vende o no se vende o se utiliza en el mercado, los aspectos tributarios de la inversión, cómo es mejor hacerla, etcétera. Entonces hay muchos temas que hay que tomar en cuenta para definir la evaluación. No solo nos podemos quedar en métodos y enfoques, pero si tenemos que hablar de métodos y enfoques, ¿dónde encontramos esos diferentes métodos y enfoques que existen para la evaluación? Los encontramos dentro de las normas contables, dentro de las normas de reporte financiero, en todos los estándares de evaluación internacional, y hay varios organismos o institutos internacionales que han dado cuáles son esos métodos, incluyendo ISO, por ejemplo, tiene unos estándares y unos métodos para hacer evaluación, y todos estos nos dicen cuáles son los métodos de evaluación que existen o que deben aplicarse específicamente hablando de activos intangibles, porque no es lo mismo hacer la evaluación de un intangible que de un bien tangible. Y hablando de enfoques, porque metodologías hay muchas, enfoques no tantos, lo primero que hay que definir es cuál es el enfoque que yo voy a dar en esa evaluación. Y aquí hay 3 tipos de enfoques que puedo utilizar. El más utilizado en casos de propiedad intelectual o activos de propiedad intelectual es el enfoque de ingresos. En el enfoque de ingresos tenemos que basarnos en un principio de sustitución, es decir, pensemos en cuánto pagaría un inversionista por un activo en iguales condiciones de vida útil y rentabilidad. Es decir, si fuera otro activo
de iguales condiciones, misma vigencia, mismo alcance territorial, etcétera, alcance en derechos, limitaciones, ¿cuánto pagaría un inversionista por ese activo? Entonces es el enfoque de los ingresos que yo tendría. Es complejo, pero es el más utilizado y el más, digamos, acertado para trabajar en valoración de activos intangibles, pero tiene unas dificultades. Una de ellas es que es muy difícil calcular los ingresos y los beneficios que genera ese activo de propiedad intelectual, considerándolo aisladamente de los demás activos tangibles o intangibles de la empresa. Entonces, es muy difícil realmente acertar en calcular que ese activo, esa marca me genera unos beneficios, solo la marca considerada, sin tener en cuenta otros activos. ¿Cuánto pueden ser esos ingresos y esos beneficios? Lo segundo es que para proyectar esos ingresos y beneficios no solo tengo que hacerlo separadamente de los demás, sino que también debo considerar cuál es la vigencia del derecho, pero más importante para el cálculo económico es cuál es la vida útil. Una marca me la otorgan por 10 años, esa es la vigencia del derecho, pero no quiere decir que durante toda la vigencia vaya a representar los mismos beneficios y los mismos ingresos, porque es posible que esa marca que tengo registrada ya no la utilice después de 5 años o de 6 años, o que entre a tener otra marca a la cual le dé más importancia y más impulso. Entonces, no necesariamente la vigencia está atada al concepto de vida útil en términos contables. Entonces, por eso también es difícil calcular ese beneficio en activos de propiedad intelectual. Y lo tercero es la tasa de retorno, porque es difícil calcular la tasa de retorno en activos de propiedad intelectual porque no es la misma que tiene el negocio en general. Para el negocio existen unos cálculos para la tasa de retorno que digamos, ya están decantados desde hace muchísimos años, pero la tasa de retorno en activos de propiedad intelectual separadamente o aisladamente considerados del negocio es muy difícil definirla porque es un derecho que se expone a más riesgos. Riesgos de infracción, riesgos de pérdida de la vigencia, etcétera. Entonces, ahí la tasa de retorno es difícil para calcular el enfoque de ingresos, pero en últimas es tal vez uno de los mecanismos o de los enfoques más utilizados. El otro es el de enfoque de mercado, que también se utiliza, en algunas metodologías utilizan este enfoque de mercado, pero en el enfoque de mercado, fíjense que lo que estamos tomando en cuenta es la referencia del mercado, es decir, de otras transacciones que se realizan por otras empresas en unos activos similares, y con eso nos da una idea de cuál es, digamos, el valor de una licencia de ese tipo de activo, el valor de transferencia de ese tipo de activo. Mire, en activos intangibles el riesgo es todo en un enfoque de mercado, porque los derechos de propiedad intelectual per se no son comparables. O sea, siempre, si a mí me atribuyen un derecho exclusivo de una marca, es porque soy distintivo. No pueden partir de que pueden hacer una comparación. Lo mismo pasa en el derecho de autor. Hay una originalidad de la obra, no me pueden comparar con otra. Entonces, por eso es que el enfoque de mercado resulta tan complejo. No obstante, para licenciamientos, por ejemplo, hay bases de datos que más o menos dan claridad sobre cuál puede ser el valor de acuerdo con la duración de la marca o el tipo de producto, etcétera, pero no es tan exacto. Y el otro es un enfoque de costos, pero un enfoque de costos en activos intangibles es súper injusto, porque imagínense ustedes cuál es el costo de obtener una marca. ¿Cuánto es en Perú? 200 soles, no me acuerdo cuántos soles, pero igual es muy económico. Entonces, si yo tomo en cuenta el enfoque de costos, pues estaría tomando en cuenta solamente el valor de lo que me costó tener el derecho exclusivo, el derecho como tal, el título. Y eso es un valor muy bajo en relación con el valor que realmente puede obtener una marca en el mercado. Lo que decía José Luis de Nike, por ejemplo, esta empresa de artículos deportivos. ¿Cuánto puede costar esa marca? Mucho más de lo que le ha costado las tasas de registro en los países donde la tiene. Entonces, ese valor de la marca no puede ser dado por un enfoque de costos. Y lo mismo en patentes. La patente es un derecho que se obtiene pagando a cambio pues una tasa, que normalmente es una tasa muy baja porque lo que se busca es incentivar que la gente pida el derecho. Entonces, si nos basáramos solamente en un enfoque de costos, sería muy complejo. Por eso es que tal vez las metodologías más utilizadas parten desde un enfoque de ingresos. Esto, por supuesto, es un tema súper técnico en el que ya no me puedo meter más, porque adicionalmente yo soy abogada, no soy la persona más adecuada para técnicamente
darles, digamos, una profundización sobre el enfoque de métodos y de valoración, pero sí esto por lo menos nos da como una idea de la complejidad que tiene un esquema de evaluación de activos. Entonces, yo con esto ya termino, Daniel y José Luis, y pues quedamos esperando, por supuesto, las preguntas que seguramente tienen muchos de nuestros asistentes. Muchas gracias, Mónica, por la brillante exposición. Igual, José Luis. Bueno, tomando como conclusiones, tanto como José Luis como Mónica han podido establecer, pues, muchas similitudes en cuanto a que, como decía José Luis en el mito, no hay mito de empresa, sea grande o sea chica, en cuanto a sus activos de propiedad intelectual. No hay que hacer una diferencia en el tamaño que pueda tener una empresa, ya que el activo de propiedad intelectual es un elemento muy importante y que pueda potenciar la empresa de acuerdo a los productos o servicios que ofrece en el mercado, ¿no? También la importancia lo da en el tema, como lo mencionaba José Luis, en el monopolio que puede hacer la empresa de los activos, ¿no? Es un monopolio que se opone a terceros, ¿no? A tus competidores en el mercado, y ese monopolio te da a ti, te define cómo puedas gestionar de una manera más eficiente estos activos de propiedad intelectual. Asimismo, es importante, como decía José Luis, determinar cuál es el giro de la empresa, ¿no? Y también es importante si uno va a ser creador de estos activos o simplemente va a hacer uso de ellos a través de la licencia, ¿no? Determinar eso, ¿no? Si eres creador o simplemente vas a licenciar de terceros para que puedas tú, en este caso, competir. Lo que sí es importante en caso una empresa o una MIPE no tenga ni en caso de derecho de autor obras, en el caso de patentes, inventos, o en el caso de signos distintivos, marcas, con la cual pueda ejercer pues esta actividad empresarial. Es importante en este caso, si no puedes tú generar activos propios, licenciar, en este caso de terceros, para que puedas generar un valor agregado a la empresa, ¿no? También es importante las recomendaciones que decía José Luis, ¿no? En el caso de marcas, constituir una marca propia, una marca que se diferencie de terceros, ¿no? Que no pueda, que sean nombres, como decía, nombres inventados, y que no pueda infringir algún derecho marcario, pues, en el mercado. Asimismo, es importante y vital analizar los activos de propiedad intelectual y determinar cuál es su valor, cuál es el, como escogiendo los métodos de valoración competentes y los que hay disponibles, ¿no? Ahora, si uno tiene su propio, un activo, ¿no? Propio, ¿es posible también licenciar otros activos? Sí, sí es posible, en cuanto uno pueda tener sus propios activos que ha generado, pues, ya sea invento o obras, o ha creado sus propias marcas. También puede, en la parte de comercializar estos bienes, estos productos, no solamente dedicarse al rubro de las ventas, como hablaba el ejemplo José Luis, sino tal vez dedicarse al rubro del licenciamiento, ¿no? A través o licenciamiento, o a través del ejemplo que decía, pues, de franquiciar, ¿no? De que una empresa, un tercero, pueda tomar el modelo de negocio, ¿no? Y simplemente no dedicarnos a la venta de tus propios activos, de tus propios productos, sino
tener en mente el tema del licenciamiento, que es muy importante y reditúa mucho y genera mucho valor agregado a las empresas, ¿no? Ahora, en cuanto, muy importante, lo que también mencionaba finalmente José Luis, que en el tema de que es vital registrar sus activos de propiedad intelectual. Si no registras, no tienes, en el caso, pues, en el Perú, en el caso de las marcas o de las patentes, siendo el registro constitutivo, uno no vas a tener la protección, ¿no? La protección territorial que ejerce en este caso el INDECOPI. Y también estar pendiente de los plazos de caducidad que puedan tener tus bienes de propiedad intelectual, ¿no? En el caso de patentes, 20 años, después entra a dominio público, pero sí muy importante en el caso de las marcas, que se renuevan cada 10 años, ¿no? Eso es muy importante. En cuanto a lo que decía Mónica, vital es el tema de escoger cuál es el método de valoración adecuado, ¿no? Para que puedas darle un real valor, ¿no? A tus activos de propiedad intelectual. También coincidía pues de que todos los activos no se debe considerar el tamaño de la empresa, porque todos los activos pueden ser vitales y empresas más grandes puedan adquirir, ¿no? A MIPES estos activos de propiedad intelectual para que también los puedan explotar, ¿no? Hablaba mucho Mónica del tema de una gestión adecuada de los activos para crear una ventaja competitiva en el mercado. Eso es vital, ¿no? Mucho depende de que uno conozca primero, como mencionaba, con qué activos cuentas, ¿no? Y después de ya poder identificar estos activos, ver si este es un activo intangible y si este activo genera un valor económico, un valor agregado a las empresas, y cómo ese valor a través de la gestión pueda generar una ventaja competitiva en el mercado, ¿no? También nos mencionó, ¿no? Del proceso, ¿no? De valoración de los activos intangibles, que es un proceso, ¿no? Y para eso, aparte de elegir el método de valoración, hay que también ponerse a analizar el marco legal, ¿no? De la valoración que se va a hacer a los activos, el marco legal de los derechos de propiedad intelectual, también el marco legal de las normas contables en el país, y la situación, ¿no? La selección y la aplicación del método de valoración de estos activos de propiedad intelectual, y también el análisis, ¿no? El análisis final para verificar la coherencia, ¿no? Y ver los resultados si son viables, ¿no? Entonces, es muy importante, también mencionaba Mónica, y lo que también me llevaba a la reflexión, la ley de garantía mobiliaria, sí, bueno, y mencionó también los artículos correspondientes, tanto como en Colombia como en Perú, está vigente y que con razón lo menciona de que no se ha avanzado mucho en el tema, no hay muchos casos de que pienso yo que también por el tema del ejercicio de la valoración en sí de los activos de propiedad intelectual, que puedan ponerle un valor y esta valoración sea objeto de una prenda, ¿no? Eso es muy importante y bueno, yo como registrador en este caso de bienes de propiedad intelectual en temas de derechos de autor, son pocos las solicitudes de actos modificatorios que puedan haber por temas de una garantía, pues, que hayan valorizado un bien de derechos de autor. Más que todo las instituciones del Estado, en el Perú, en el caso, pues, como la SUNAT o el Servicio de Administración Tributaria, cuando una empresa les debe a través de impuestos, generan, ¿no? Buscan qué activos tiene de propiedad intelectual estas empresas
y nos cursan a nosotros un oficio para que por el monto que ellos deben se establezca ahí una anotación preventiva de que esta empresa cuenta pues con un activo de propiedad intelectual, pero le debe al Estado por este monto y queda grabado ahí ese activo de propiedad intelectual hasta que a favor pues de esta entidad, hasta que pueda cumplir la empresa pues con el pago respectivo, ¿no? Finalmente, Mónica nos mencionaba de los distintos enfoques, ¿no? De valoración, el más importante, como mencionaba, el enfoque de ingresos, ¿no? Siguiendo pues el enfoque de mercado, ¿no? Y finalmente el enfoque de costos, ¿no? En la cual mencionaba pues de que no es muy razonable el costo que te pueda costar, el costo que te pueda generar, cuánto vale el registrar una marca pues en el Perú con el costo que te va a generar pues cuando la comercialices, ¿no? En el mercado. Eso es, no tiene, pues, no hay punto de comparación en el grado de explotación que uno va a tener la empresa o las MIPES, cuánto va a generar, cuánto dinero va a generar explotando la marca, con lo que le va a costar, pues, registrarla en nuestro país, ¿no? Como punto, porque hay algunas preguntas al respecto, el costo pues para registrar una marca en nuestro país de 535 soles aproximadamente, ¿no? Es casi $150, ¿no? Y Perdón, yo les estaba dando como el 50% de descuento sin autorización del Indecopi. Perdón. Exacto, exacto. Y del derecho de autor, una obra literaria, pues son 195 soles, que vienen siendo casi pues, $50 también, ¿no? Entonces, y una patente, bueno, hay costos que van desde 780, si no me equivoco, que vienen siendo algo aproximadamente de $200. Entonces, eso no va con lo que uno va a generar explotando estos activos, no tiene punto de comparación con este enfoque de costos. Bueno, entonces, dicho todo esto, ¿no? Y agradeciendo la participación de Mónica y de José Luis, le doy pase a las preguntas de nuestro público. Ahorita paso para que nuestros expositores nos puedan enriquecer aún más con la participación. Y bueno, la primera pregunta, a ver, dice así, en el tema de exportación, ¿no? Y asumiendo que exporto con mi marca, pero que la línea de producción está tercerizada, ¿qué consideraciones legales debería tener mi contrato de producción para que la empresa productora no incurra en competencia desleal en el país de destino? Esa es la primera pregunta, ¿no? La cual, y bueno, vamos a dictar dos, ¿no? Para que podamos, ¿no?, responderlas. Y otra dice, ¿en qué oportunidad uno debe valorizar su marca? ¿Quién hace dicha valoración? Creo que es para más que para Mónica, ¿no? Y la primera podría ser para José Luis, ¿no? Muchas gracias, Daniel. La pregunta relacionada con qué medidas tomar frente a la exportación de productos cuando la línea de producción es desarrollada por un tercero en otro país, creo que quien la formuló propiamente la respondió en la propia pregunta, porque no es sino la vía contractual la que determina precisamente el alcance de las obligaciones que en este caso un fabricante asume frente a quien, basado en la inmensa mayoría de los casos también en la existencia de derechos de propiedad intelectual, es sujeto de un contrato de fabricación y suministro de un bien o de un producto en específico. Contratos que evidentemente implican no solamente la posesión y correcta gestión de temas relacionados con, pudiera ser el caso de patentes, evidentemente de secretos industriales y desde luego cláusulas que están perfectamente bien orientadas hacia temas
de competencia desleal, precisamente para evitar que ese tercero que recibe por la vía contractual toda una serie de activos de propiedad intelectual justamente para la manufactura del producto, no acabe convirtiéndose en no solamente en el competidor, yo diría, más feroz, sino también en el que acaba teniendo acceso a la información relacionada con el destino de los productos, el precio de los productos, los canales de comercialización y evidentemente pues toda la infraestructura que supone una actividad de esta naturaleza. Así es que la vía contractual es la que inevitablemente acaba por lo menos estableciendo el marco legal al cual debe quedar sujeto un contrato de manufactura y eventualmente suministro o distribución de productos de esta naturaleza, ¿no? Listo. Y sobre la otra pregunta, Daniel, que mencionabas, ¿en qué oportunidad uno debe valorizar su marca y quién hace dicha valoración? Pues mire, yo creo que el hecho de tener la marca registrada ante el INDECOPI, es decir, de tener ese título de exclusividad y por ende poder percibir unos beneficios o unos ingresos de ese título de propiedad intelectual, creo que ya haría necesario que entrara a valorarse dentro de los estados financieros. Entonces, yo creo que en cada ejercicio, que por ahí también veo que en cada ejercicio es importante hacer la evaluación conforme a los mecanismos que haya, porque como les decía, no todos los activos de propiedad intelectual tienen la misma vida útil. Entonces, eso también tiene incidencia en temas como la depreciación o la amortización que haya que hacer contablemente. Luego, mi sugerencia es que hablen con la persona que les ayuda en los aspectos contables para que tengan en cuenta esos activos de propiedad intelectual que ustedes identifiquen como, digamos, dueños del negocio, que le aclaren a esa persona que maneja los temas contables en qué consisten esos derechos, si efectivamente tienen los títulos de propiedad, cuál es la vida útil de ese activo, para que hagan una valoración adecuada y lo reflejen en el estado financiero cada ejercicio. Perdóname, Daniel, en esa misma pregunta, Vanessa preguntaba si el secreto industrial se deposita en el INDECOPI. Y yo creo que hay solamente una aclaración para Vanessa, que es muy importante, que el secreto industrial o empresarial se diferencia de estos otros derechos de la patente, lo que hemos hablado de la marca, en que para obtener los derechos exclusivos que brinda el secreto empresarial no es necesario hacer depósito o registro. Sino que es importante mantener la confidencialidad de esa información, guardar el secreto como tal, sin necesidad de declararlo o depositarlo. Perfecto, sí, tienes toda la razón. Ahora, hay hay otra pregunta, ¿no? Que dice, ¿considera usted que antes de realizar el proceso de patentamiento es necesario hacer un estudio de mercado sobre la aceptación del producto o del proceso, ¿no? Que justifique la inversión de recursos? Creo que esa pregunta la puede contestar muy bien José Luis, ¿no? Y en tema de marcas, ¿no? Es necesario que la marca que uno crea tenga recién reconocimiento en el mercado para registrarla, debe ser, o no, o para registrarla desde un inicio, ¿no? Y cuánto tiempo de validez tiene, pues, la marca, cuál es el tiempo de duración. Bueno, acá sí les puedo decir que en el Perú son 10 años de manera renovable, ¿no? Esas dos preguntas también nos están haciendo. Gracias, Daniel. A ver, una de las características que describe el régimen de patentamiento, yo diría casi a nivel mundial, es para que, o sea, consiste en que para que un proceso, un producto, una invención aspire a la protección de la patente, no haya pérdida de la condición de novedad. Si ustedes se dedican a divulgar en qué consiste esa invención o ese proceso, revelando los aspectos claves simplemente para hacer una posible valoración respecto del interés comercial que un producto o un proceso en particular tendría, lo que estarían provocando es justamente la pérdida de la novedad y con ello la pérdida de la posibilidad de que la autoridad administrativa en turno reconozca justamente las condiciones de patentabilidad más allá
de otros elementos como son que tenga aplicación industrial y que no se trate de un invento que sea obvio para un perito o experto en la materia o que no forme parte del estado de la técnica. Entonces, la revelación de las condiciones propias de la patente implica la pérdida de uno de los requisitos más importantes y por lo tanto la realización de este tipo de, digamos, mecanismos de consulta puede tener un efecto total y absolutamente contraproducente. ¿Sigo con la segunda? Y ahí solamente para complementar algo que decía José Luis, que es muy importante sobre el proceso de patentamiento, lo que sí le sugeriría yo a Jesús y a todos los que están interesados en el tema de patentes es que hagan uso de la información tecnológica antes de solicitar la patente, pero incluso antes, yéndose una etapa antes, cuando todavía están en la etapa de investigación y desarrollo de algo, de una invención, por ejemplo, muy importante consultar la información tecnológica para ver qué se está moviendo en esa tecnología, para no perder tiempo y recursos trabajando y generando investigación en algo que después de pronto no puedan patentar porque no tenga la novedad que mencionaba José Luis. O porque no tenga la altura inventiva. Entonces, lo que sí se recomienda es que hagan uso de esa información tecnológica para saber en qué terreno están pisando y por dónde va encaminada la investigación y desarrollo, pero lo que sí no pueden hacer es lo que, como muy bien lo recomendó José Luis, es hacer cualquier cosa que haga que pierdan la novedad cuando ya tienen la invención realizada. Y lo otro es en relación con la marca. No, la marca es un signo que yo utilizo para distinguir esos productos o servicios en el mercado y no es necesario que yo ya haya alcanzado un reconocimiento o una notoriedad, un reconocimiento por los consumidores para poder ir a registrarla. De hecho, lo único que es importante es que no es menor, es que cuando yo vaya a solicitar el registro ante el INDECOPI, ese signo resulte ser distintivo para ese tipo de productos o servicios, que no sea usual en el mercado, que no sea, como lo aconsejó José Luis, que no sea genérico, que no sea descriptivo del producto, es decir, que logre tener distintividad para que me otorguen el registro, pero no se requiere bajo ninguna circunstancia que tenga que tener ya reconocimiento o un grado de posicionamiento en el mercado. De hecho, eso es un requisito que solamente se pide, que se llama distintividad adquirida, cuando se trata de un signo que en circunstancias normales no me lo registraría el INDECOPI por ser, por ejemplo, un genérico, pero que luego lo estoy usando en el mercado y por fuerza de ese uso adquiere distintividad o reconocimiento por los consumidores y ahí sí probar esa notoriedad o ese reconocimiento mejor me serviría para registrar. De resto, bajo, digamos, circunstancias generales no es necesario acreditar reconocimiento. Y, bueno, la marca ya lo mencionó Daniel. El tiempo. Perfecto. Dos preguntas más, ¿no? A ver, para José Luis, ¿qué condiciones serían favorables tanto para el vendedor como para el comprador en el caso de una negociación será de un activo de propiedad intelectual, ¿no? Y la otra, ¿no? Para Mónica, ¿cuál es el mayor error que comete una persona cuando negocia un intangible, aparte de querer participar en la negociación o no se asesore por un especialista en este campo? Bueno, la primera pregunta me parece que resulta, digamos, un poco etérea o genérica porque no pareciera haber una condición específica que podamos calificar, pero yo creo que, y tomando, pues, yo diría una parte muy importante de la presentación que llevó a cabo Mónica, estriba en primer lugar en la asesoría profesional. Es decir, hoy existe propiamente ya una función de un administrador de derechos de propiedad intelectual que forma parte, es decir, del organigrama de la operación de las empresas precisamente para darle a estos activos no solamente, digamos, la correcta gestión, sino al mismo tiempo la valoración o evalúo que te permite tomar las mejores decisiones de negocio que correspondan. Pero sin duda, el primer elemento que te permite enfrentar una negociación de forma exitosa es saber cuánto vale tu activo. Sin esa información, todo lo demás se vuelve especulativo. Es decir, ustedes imaginen, les voy a dar un dato que puede resultar hoy en día, nada sorprendente, pero que el día que inició la explotación de estos activos, ambos valían 0 pesos con 0 centavos. Uno es la canción de Despacito,
Esa canción que de un día para otro alcanzó una gestión en términos de generación de regalías verdaderamente fuera de toda proporción, llevó un ciclo que la llevó desde la base habitual de la curva hasta un punto de generación de riqueza verdaderamente brutal. El tener esa información a la mano es el que permite enfrentar una negociación de forma eficaz, sabiendo lo que uno tiene entre manos. De lo contrario, eso es una simple especulación. Yo en la mañana leía una nota que también le empieza a conferir un valor económico a un activo, en este caso consistente en una obra audiovisual. Muchos de ustedes seguramente habrán visto en los últimos días a través de una plataforma muy popular de streaming que se llama Netflix, una serie corta de 7 capítulos que se llama The Queen Gambit o La Reina de la Estrategia, que alude a una campeona de ajedrez que tiene una serie de problemas de adicciones muy complejos. Bueno, hoy en la mañana se daba el dato más duro desde el punto de vista de la generación de valor de un producto en 7 semanas, que es que el día de ayer batió récord con cerca de 62 millones de visitas, que para los efectos de su contabilización, Netflix los considera cuando un usuario con una cuenta registrada ha permanecido más de 2 minutos visualizando ese contenido. Bueno, esos elementos que parecen una nimiedad son los que finalmente acaban demostrando que el producto que uno tiene entre manos, el activo que uno tiene entre manos, tiene valor. ¿Cómo enfrentar una negociación exitosa sabiendo cuánto vale? Creo que lo dijo y lo digo con toda certeza, Mónica, dime cuánto tienes para que te diga cuánto valgas. Y a partir de ahí, las negociaciones son las que finalmente definen el rumbo de un buen negocio o de un mal negocio, ¿no? Sí, de acuerdo. Y la otra pregunta era, ¿cuáles son los errores más comunes cuando se negocia derechos de propiedad intelectual? Y yo diría que ahí toca mirar como errores de parte de quién, ¿no? Del titular del derecho, que también los cometen, o del inversionista, o quien quiere obtener una licencia, o quien quiere comprar el derecho o adquirir ese derecho. Y yo diría que por el lado del titular, tal vez los errores más comunes son no conocer el derecho, el alcance del derecho que tienen. Entonces es muy importante que de verdad estén empapados, ¿no? Sean muy conocedores y muy conscientes de cuál es el derecho que tienen en propiedad intelectual, si es una marca, cuál es el real alcance que tienen territorial en cuanto a facultades, cuáles son las limitaciones de ese derecho, etcétera. Si es un derecho de autor, por ejemplo, pues muy importante que conozcan en qué consisten esas facultades exclusivas de explotación, esos derechos patrimoniales, cuáles son las posibles formas de negociación, en qué consisten, cuáles son los lineamientos legales para hacer una cesión de derechos, una licencia, etcétera. Entonces, eso, lo primero que entiendan en qué consiste ese derecho que tienen. Y lo segundo, pues, repito, la valoración adecuada, saber cuánto vale ese derecho para poder arrancar una negociación. Y del lado del inversionista o licenciatario o quien quiere adquirirlo, pues hay sobre todo una regla de oro, y es estar seguro, es decir, asegurarse de conocer la existencia y la titularidad de ese derecho y con quién está negociando. Porque también es frecuente que el posible licenciatario se adentre pues en una negociación con quien supuestamente es el titular, pero que a la hora de la verdad de pronto no tenga actualizado el registro de propiedad intelectual y no sea el titular actual del derecho. Entonces eso puede generar muchísimos inconvenientes, de manera que ahí mi consejo sería, si usted quiere invertir en un activo en una empresa por sus activos de propiedad intelectual o adquirir uno o conseguir la autorización para utilizar uno, asegúrese de conocer la existencia del derecho y la titularidad. Perfecto. Y acá pues tenemos las dos últimas preguntas, ¿no? Uno para José Luis. ¿El valor de un intangible puede variar según el país donde se encuentra el producto y la empresa se mantiene el valor al que fue evaluado? ¿No? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y bueno, y la última, ¿no? Que lo que entiendo un poco es de que si una empresa, al ver
un sistema de valoración de los activos de propiedad intelectual, hablando específicamente en tema de marcas, donde se le valora pues al precio, o se le pone un valor a la marca en sí. Si esta empresa quiere, como dice aquí, licenciar su marca a un tercero, ¿qué es lo que necesita pues este contrato pues de licenciamiento? ¿Qué es lo que necesita frente a terceros que quieran adquirir o quieran usar esta marca? ¿Qué es lo que necesita en este caso la MIPE, ¿no? ¿Con qué requisitos necesitaría ese contrato pues para que pueda licenciar a terceros? Bueno, en relación con la primera pregunta, Mónica refirió, y yo quiero reiterar esto, que existen muchas metodologías de evaluación de los activos intangibles que toman en consideración toda una serie de elementos que no necesariamente se replican en otros territorios. Hagamos este ejercicio de forma muy simple. ¿Cuántos habitantes tiene Perú, Daniel? 31, 32 millones aproximadamente. México tiene 120 millones de habitantes. ¿Cómo poder establecer que la evaluación de un bien intangible va a tomar en consideración el mismo mercado potencial hacia el cual un producto eventualmente va dirigido cuando un país tiene una cuarta parte de otro al cual ese producto eventualmente puede dirigirse? Por lo tanto, la evaluación que eventualmente de un producto, de un servicio en particular, a través de los distintos elementos de propiedad intelectual que lo soportan, se lleva a cabo en un país con condiciones socioeconómicas que no necesariamente se replican en un territorio que tiene condiciones totalmente distintas, con condiciones cambiarias y con condiciones de mercado y con condiciones que están ligadas a ingreso per cápita y a Producto Interno Bruto y a, en fin, a tantos elementos de naturaleza, no solamente macroeconómica, sino de las propias condiciones operativas del mercado al cual uno va dirigido, evidentemente hacen que si una evaluación en Perú resultó con un número determinado, trasladando exactamente ese producto a otro mercado, el resultado pueda ser radicalmente distinto. Entonces, no hay una homologación en donde si dijeron en Perú este activo vale $250,000, llegando a México, sea una operación de $250,000, ¿no? ¿Sigo? Daniel, la otra era para mí. Sí, bueno, en relación con los requisitos o cuáles serían esos consejos cuando se va por parte de una MIPE a hacer un licenciamiento de un activo de propiedad intelectual, pues depende del activo, pero en términos generales recordemos que la licencia no es una transferencia. La licencia implica, tanto en derechos de autor como en propiedad industrial, que la MIPE va a seguir siendo la titular del derecho exclusivo, pero le va a autorizar a un tercero bajo unas condiciones que utilice o explote esa marca, esa patente, esos derechos patrimoniales de autor, por ejemplo, o sobre el software. Entonces, dependiendo del derecho, pues hay que establecer cuáles son las condiciones de la licencia. Importante tener en cuenta aspectos como, 1, si es gratuita o es onerosa. 2, si es exclusiva o no es exclusiva, porque posiblemente yo quiera tener varios licenciatarios que me permitan tener una mayor explotación. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo otro sería el alcance territorial, porque puede que tengamos una limitación más local para la licencia que el derecho concedido, que el alcance territorial del derecho. Entonces eso también sería importante agregarlo allí. Yo lo otro que les recomendaría es que revisen en cada país donde quieran otorgar la licencia, existen unos requisitos diferentes. Si bien es cierto que entre Colombia y Perú, por ejemplo, tenemos el mismo régimen común en materia de propiedad, de derechos de autor y de propiedad industrial, y el régimen de licencias establece que pues esto es, digamos, libertad contractual, podemos definir libremente la licencia. En el caso colombiano, por ejemplo, para los derechos de autor, sí existe una norma local, nacional, que establece que si la licencia se genera con exclusividad, para efectos de publicidad o ponibilidad frente a terceros, tenemos que hacer un registro ante la Oficina de Derechos de Autor. No sé si en Perú también haya una norma local en ese mismo sentido. Entonces, por eso es importante, digamos, respetar esos términos generales, pero adecuarse muy bien también a las condiciones locales que se establezcan.
Muy bien, muchísimas gracias. En realidad ha sido todo un tema muy enriquecedor, tanto Mónica como José Luis. Creo que han dado no solo una cátedra, sino también han creado muchas expectativas en lo que deben de valorar las personas. Daniel, perfecto, con la moderación, muy bien, con los que han ido completando y considerando para nuestros oyentes. Yo, y que nos están viendo también, hay un tema que me queda bastante, ¿no? Yo creo que a través de esta exposición no solamente se han dado a conocer temas importantes respecto a los activos, sino que tomando en parte el estilo de José Luis, hay dichos, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. Todos ustedes, amigos de las diferentes emprendimientos, MIPES, tienen muchas cosas que a veces, o tenemos que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Temas relacionados con marcas, temas relacionados con temas de autor, con inventos, y que al final de cuentas poder valorarlos en primer momento nos permite ir más allá, tener esta estimación de valor, por qué me sirve, atesorarlo. El ejemplo que dijeron nuestros ponentes, me parece que José Luis me graficó mucho. ¿Qué pasa si tienes haces todo un estudio, vas a sacar una revista y lo vas a sacar, y justo cuando lo vas a sacar, uy, me olvidé la marca, nadie me dijo? Hay cosas que debemos ahí pensar, ¿no es cierto? En realidad, yo les agradezco mucho por esta exposición, José Luis, Mónica y Daniel. Creo que ha sido muy clarísima para todos nuestros amigos y espero que puedan seguir acompañándonos en otras actividades. Me permito poder invitarles a ustedes, damas y caballeros, para la siguiente actividad académica, que va a ser el día jueves. No sé si la podemos colocar aquí en la pantalla. Ahí aparece, desde ya se puede inscribir tanto en las redes sociales de Indecopi como en la página de la escuela www.escuela-medioindecopi.edu.p o aquí en el mismo chat. Fíjense en qué interesante, ¿no? La estrategia, ya, si bien este tema ha sido un poco más transversal, ahora vamos el día jueves con un tema específico para lo que son temas de patentes, es la estrategia de patentes para las empresas, ¿no? Y sobre todo esto, fíjense, a tenor de lo que muy bien han estado explicando tanto José Luis como Mónica, ¿no? Recomendaciones sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Yo creo que todo esto nos va a servir, sigan acompañándonos, por favor, no se olviden de no solo inscribirse, sino pasar la voz a todos sus amigos, conocidos de esta serie de videoconferencias internacionales, donde nos acompañan como ahora de México, de Colombia. El día jueves estamos con nuestra expositora que es de Argentina y, por supuesto, nuestro representante de Indecopi para que puedan conversar esos temas tan interesantes que nos propician esos temas de reactivación económica dentro de lo que es propiedad intelectual. Sin más, yo me despido, les agradezco nuevamente a todos nuestros ponentes y los esperamos el día jueves con su amable visita. Muchas gracias y que pasen un excelente día. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias, Daniel. Chao. Chao, chicos. Gracias a ustedes.